Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando de, estamos analizando, ya hemos comenzado a analizar un poco más el tema del narcotráfico y lo queremos encarar desde un punto de vista un poco más distinto de por qué a veces estas situaciones en la supuesta lucha contra el narcotráfico ocurre. Y una de las cosas que influencia muchísimo en todo esto es lo que yo les comentaba, y le digo, ya he hecho una serie bastante larga de videos sobre lo que ocurre detrás de, digamos, el sistema en sí, dentro del sistema burocrático, que mucha gente no lo conoce a no ser que haya trabajado en él. E incluso le digo, puede ser que haya trabajado en el nivel a lo mejor municipal o estatal, pero no en el nivel federal. Entonces muchas veces estas situaciones no se conocen. Y una de ellas es esta situación de los intereses y conflictos que existen entre agencias. Y lo que le comentaba en los videos anteriores es que a veces, y esto ocurrió, esto siempre ha ocurrido en el mundo de la burocracia en competencia. Como yo les comentaba, cuando usted tiene un sistema burocrático muy amplio en el país que sea, usted siempre va a tener competencia entre jefes, entre jurisdicciones, entre distribución sobre todo donde existen presupuestos, o existe, sobre todo como en el caso de lo que estamos hablando de la lucha contra la droga, existe mucho la idea de querer figurar en las noticias, en las plataformas. Esto le ocurre a mucha gente que le gusta estar frente al micrófono, le gusta estar en los medios, le gusta aparecer. Yo he sido culpable de eso muchas veces cuando estaba en la función. Entonces, conozco toda esta temática muy bien. Entonces, lo que ocurre muchas veces con este tipo de, digamos, de situaciones es que los jefes de las agencias, incluso los mismos operadores, los mismos agentes, los mismos policías, hay conflicto entre una agencia y la otra. O sea, en algunos es colaborativo, en algunos es apoyo, pero en muchos hay mucho celo, hay mucha competencia, se pelean entre ellos. No se pelea, le digo, ha habido peleas a golpes también, muy raro, pero sí ha existido. Pero sí hay digamos, un cruce entre ellos. Y esto ocurre mucho en agencias, en países donde el sistema está muy segregado, donde hay distintos conflictos. Por ejemplo, agencias aduanales, agencias de policías fronterizas o servicios de seguridad fronterizos, con policías locales, con policías federales y todo esto. Bueno, esto aquí en Estados Unidos siempre ocurre, sigue ocurriendo hoy en día y ha ocurrido. Entonces, en la época que yo le estoy hablando, que esto empezó a cobrar mucho más, digamos, renombre, fue allá por los años 80 cuando pronto explota el narcotráfico en un nivel muy grande en el sureste de los Estados Unidos, particularmente en la zona de Florida, la zona de frontera con México, California. Y entonces el gobierno federal distribuye mucho dinero, mucho apoyo y distribuye el poder de la lucha contra el narcotráfico a través de muchas agencias federales. Y lo que ocurrió, y se lo comentaba yo anteriormente, es que saturaron el medio de seguridad contra el narcotráfico. Fue uno de los empujes más grandes que existió en la historia de la lucha contra el narcotráfico en los Estados Unidos, y que eventualmente se expandería al resto del mundo, año 1990, 2000, 2000 y pico. Y siempre tuvo un efecto muy extraordinario. Ahora, esta misma competencia que yo le hablo, créame, ocurre exactamente igual en su país, entre la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la aviación, el sistema de guardacostas, las policías locales, el Ministerio Público, la Fiscalía. O sea, todo el mundo se pelea, ¿no?, para subirse a la plataforma, o se pelea por la notoriedad del caso, o incluso se pelea para proteger, porque acá vamos a hablar un poco más adelante del tema de la corrupción. Pero aquí lo estoy hablando yo primero de la parte nuestra, para que usted entienda cómo esto influencia un poco este conflicto en el tema de la lucha contra el narcotráfico, no solo a nivel doméstico, sino a nivel internacional. Ahora,
¿Qué ocurre? Como le decía, aduanas tiene un papel muy importante en el tema de la lucha contra el narcotráfico porque son los primeros, la primera institución, la primera agencia que controla el acceso a un país de cualquier cosa, legal o ilegal. Y esto ocurre en todo el mundo. O sea, la mayoría de los países del mundo tienen un sistema aduanero que generalmente suele ser un sistema policial. Algunos no, algunos son civilizados, pero hay muchos que tienen un sistema policial que controla. Y por lo tanto, ellos obviamente tienen la razón de poder investigar. Pero cuando hay otras instituciones que también investigan el delito, porque una cosa es que aduanas, por ejemplo, investigue el acceso de dinero a Estados Unidos o al país que usted quiera, ilegal o de personas legales, comida, equipo, armas, cualquier cosa que sea producida en otro país que no pague impuestos y que sea ilegal, siempre ha existido. Ahora, en el tema del narcotráfico, en el tema de la droga, es mucho más relevante porque no solo usted tiene, o sea, aduanas tiene ese concepto de que no puede, o sea, tiene ese mandato de que no puede permitir la entrada ilegal de cosas ilegales, sino que lo debe de investigar y controlar. Y ahí es donde a veces siempre se había creado un conflicto con la DEA, con el FBI, con otras agencias federales que también tienen jurisdicción sobre y se pelean sobre quién va a ser la agencia que va a llevarlo a la investigación, quién va a llevar el juicio, quién va a llevar, quién va a hacer los oficios requeridos por la ley, toda esa presentación. Eso siempre fue algo muy interesante e incluso le voy a decir más, en una época hubo conflicto incluso con agencias, con departamentos de policía locales, y aquí le voy a hacer un comentario que mucha gente no lo conoce, si usted no ha vivido en Estados Unidos y no trabajó en ese momento en esas cosas. En una época existía todavía existe una ley federal básicamente que le permite a las agencias federales y algunas estatales incluso a arrestar a algún individuo por una falta relacionada con el narcotráfico, y cualquier propiedad de valor, cualquier ya sean vehículos, propiedades, casas, cuentas de banco, dinero obviamente, cualquier cosa que sea obtenida con dinero que fue generado por el narcotráfico, estas agencias a través de sistemas legales pueden requisar esos valores, el valor que sea, y eventualmente ya sea aplicarlos al uso de la lucha contra el narcotráfico. En el caso de vehículos, por ejemplo, si se requisaba un automóvil específicamente de un narcotraficante, ese automóvil se podía poner en servicio eventualmente, una vez que se adjudicara el caso en la Corte de Justicia y demás, esas propiedades. Lo mismo ocurría con propiedades, lo mismo ocurría con el dinero se conseguía. Ahora, había algo muy interesante en todo esto, que era, y le digo, es increíble lo que ocurría, porque usted puede pensar que hasta es ilegal lo que hacían. O sea, le requisaban el dinero a un narco, que obviamente era dinero cash, no el contado. Le requisaban ese dinero y eventualmente, una vez que se lo sancionaba, una vez que se lo acusaba, una vez que se lo va ante la Corte de Justicia y demás, y obviamente terminaba siendo condenado, ese dinero se aplicaba, un porcentaje de ese dinero se le donaba o se le adjudicaba a la institución que condujo la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente lo que ocurría en esa época, aunque usted no lo crea, era que un porcentaje de lo que cualquier agencia policial, local o federal hiciera, una cantidad de ese dinero se lo iba a aplicar generalmente para el uso de investigaciones, para ir a comprar equipo, para eso. Y entonces no era tanto en el nivel federal, porque el nivel federal tenía un presupuesto mucho más amplio. Todas las agencias federales tienen mucho más dinero que las agencias locales. Pero ¿usted qué creo que ocurría con departamentos de policía pequeños, con departamentos de policía de medio pelo para abajo, que no tenían? Siempre querían requisar dinero, porque un porcentaje de ese dinero va a la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque el presidente municipal, el mayor o ese dinero lo aplicaban para supuestamente financiar operaciones policiales. ¿Qué decía eso? Que la ciudad
que el condado, que el estado de la provincia no tenía que proveerle fondos a ese departamento de policía, porque el mismo departamento de policía generaba dinero requisado de los narcotraficantes. Ahí donde usted lo ve y donde usted lo analiza, es un poco delicado y es un poco delictivo, si lo quiere usted analizar así, porque lo que ocurrió, amigos y amigas, es que muchos departamentos de policía en esa época, en las unidades de narcotráfico, trabajaban específicamente para ver qué dinero le podían sacar a los narcos legalmente, pero se certificaban. ¿Y sabe lo que hacían? Y incluso le digo, experiencia personal de que lo observé y lo tuvimos que muchas veces creó mucho conflicto con estos departamentos policiales. Detenían a un narco, le quitaban el dinero, le daban un recibo oficial, porque no era de que le quitaban el dinero y lo robaban, aunque cuando hablo de la corrupción sí ocurrió varias veces esto, pero lo hacían oficial, todo legalmente. Le quitaban el dinero, lo documentaban todo, lo contaban y lo depositaban en una cuenta fiscal del departamento de policía hasta que se adjudicara. Pero lo que no hacían es muchas veces ni arrestar a los responsables, ni ir a la investigación, como no den ese dinero eventualmente, legalmente, porque no había controles. Esto le digo, muy principio. Ahora ya hay muchos controles, ya eso no ocurre así. Pero ese dinero eventualmente caducaba la investigación y ese dinero se quedaba en la ciudad, en el lugar. Se lo estoy explicando gruesamente, era un poquito más complicado. Pero, ¿qué se había hecho? De pronto todo el mundo se había convertido en cazabotines de narcotraficantes. O sea, fíjense lo que le estoy diciendo. Recibían legalmente, detenían a alguien. A mí me pasó, tuve un caso muy peculiar, muy al principio, cuando yo estaba trabajando en el gobierno federal, en la que un departamento de policía pararon unos individuos en la calle, en un vehículo, unos hispanos, creyendo que ese vehículo traía dinero, porque eran unidades que trabajaban, a pesar de que eran unidades de narcotráfico, trabajaban exclusivamente el lado financiero. Entonces detienen a estos muchachos, creyendo que tenían una caja, porque los habían visto salir de un departamento, lo estaban investigando, que creían que en esa caja había mucho dinero, y su función de ellos era arrestarlos y requisar el dinero. Cuando los detienen y abren el vehículo y abren la caja, no hay dinero, sino hay droga. Y como ellos no estaban trabajando en el tema de la droga, entonces lo tienen que deferir a la agencia federal, que era la DEA en ese momento, y había entonces. Ahora, imagínense cuántos de esos casos pasaron. Y eventualmente hay que organizarlo, o sea, había una parte legal que no correspondía. O sea, se tuvo que hacer un montón de investigaciones para poder ordenar esto. Eventualmente, amigos, la ley cambió. Eventualmente los protocolos cambiaron. Porque, ¿qué ocurría? Mucha gente se quejaba. Incluso los mismos policías, los mismos agentes federales. Escúcheme, estoy siguiendo un grupo de delincuentes de narcos en esto. Y ustedes lo paran para quitar el dinero y lo dejan ir. Los tipos se desaparecían. Imagínense cuántas investigaciones no se arruinaron con esta tontería que hacían esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el interés, y aquí es donde yo le estoy hablando, el interés, el objetivo, la misión de estos grupos de departamentos de policía trabajando, e incluso le digo, algunos agentes federales trabajando, era para requisar dinero y no para continuar la investigación y seguir. Afortunadamente esto eventualmente se arregló, pero al principio era un desastre. Esto es parte de todos esos conflictos, amigos, amigas, que es importante comentarlos y platicarlos para que vean que todo esto es muy interesante y increíblemente complicado muchas veces. Y le digo, hoy en día ya todo eso ya se ha controlado mucho mejor, hay mucho más controles, mucho más leyes legales, los juzgados, los fiscales y todo esto participan para controlar este sistema. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, espero que les guste y los veo en el próximo video.